Lo que está pasando en Boca debería preocupar a más de uno, que no está preocupado en lo más mínimo. Se ha ido creando, por así decirlo, un abismo ficticio entre esa provincia y el resto del conglomerado nacional, ¿eh? Entonces, eso es aprovechado por la gente que está financiando la situación allá en Bocas del Toro, que no es un secreto para nadie. ¿Qué hace usted con un tribunal electoral que nos hace señas, ¿cómo se dice?, de gestos, de todo, para decir que no van a permitir una nueva constitución? Por favor, pongamos atención a los muros que se están edificando para que este país se estanque y se termine de dañar. Tenemos que abrir los ojos. Es el instinto de supervivencia animal, doctor Bernal. Exactamente, exactamente. En eso están con todo, ¿ah? Están inventando cuanta cosa. Y ya está con nosotros amablemente el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, doctor en Derecho y asesor presidencial. Específicamente está encargado de la Secretaría de Alfabetización Constitucional y se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana nada más. Y quiero recordarles que vamos a estar también preguntándole al doctor Bernal por las actividades que está realizando, que por las fotos que veo están cada vez más concurridas y hay más interés en el tema. Pero antes de hablar de eso, quería saludar al doctor Bernal. Muy buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias. Saludo para usted, su equipo y también, como siempre, para su distinguida audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Bernal, que siempre lo esperan con ansias. Los que están a favor suyo y los detractores también. me, llama, Gracias. me llama mucho la atención la gente que escribe. ¿Para qué escucharlo? Pero lo escuchan. Pero bueno, no entre y lo ponen en los comentarios. Pero es bueno que uno escuche las dos cosas. No todo puede ser de un solo lado. Oiga, doctor Bernal, la descomposición del putrefacto Grupo No Vamos, que cada día se les cae uno más, demuestra el gran fracaso del experimento del Tribunal Electoral con respecto a conformar una bancada híbrida en la Asamblea Nacional, porque eso fue lo que pasó, que al final el país ha sido el que ha perdido debido entonces a la casi imposible negociación política que se puede hacer en la Asamblea, que es el sitio para negociar, y vemos cómo ha vuelto a ganar poder en la bancada del PRD a través de su presidente Benicio Robinson, que todos los días hace de pontífice en redes sociales diciendo qué debe hacer el gobierno y qué no debe hacer. Yo creo que nunca en los últimos 35 años le había hecho tanto daño a la institucionalidad y al Estado la Asamblea Nacional, ni hablar de su aliado, la Corte Suprema de Justicia. Parafraseando respetuosamente a Winston Churchill, podríamos decir que en Panamá nunca antes tan pocos le habían hecho tanto daño a tantos. Me refiero a los tres del Tribunal Electoral que consintieron una situación ya más aberrante que el propio código electoral que ellos se han encargado de acomodar para sus actuaciones y permitieron que se desvirtuase la norma con el propósito de tener ellos una bancada. Eso es lo que la gente no ha querido ver. O sea, cada 5 años el Tribunal Electoral siempre ha tenido su bancada a través de aquellos diputados que llegan sin los votos, pero que los vuelven diputados, a través de aquellos diputados que, a sabiendas que no podían participar en la elección, el tribunal se los permitió. Y mutatis mutandi, como dicen los abogados, ha ocurrido lo que ocurrió en su momento con el señor Bosco Vallarino, que se le permitió correr a sabiendas de que no podía correr, pero Martinelli y Varela se lo pidieron y ellos lo concedieron para después hacer la atorrante acción retroactiva en la Asamblea el primer día que se instalaron en el gobierno de Varela, o de Martinelli, perdón. Entonces, ahora lo que vemos yo creo que es la continuación de la degeneración, deformación de lo que aquí todavía seguimos llamando órgano legislativo a falta de mejor apelativo. Lo que está ocurriendo es verdaderamente, diría, como usted bien lo señala, un daño al país terrible que se le está haciendo por acción o por omisión y que nos va a traer más problemas de los que hasta ahora ha traído. Ojo, esto no ha empezado. Esto está apenas, como quien dice, haciendo sus aeróbicos para desatarse. Y el comandante en jefe
de esta situación a quien el Tribunal Electoral le pasó el bastón de mando es el señor Robinson, que gracias a este estatuto constitucional todavía vigente, no se le puede pues ni siquiera encausar por nada, porque él maneja no solamente el legislativo, él también, como todos sabemos, tiene un poder y una influencia determinante en la Corte Suprema. Prueba de ello, el señor Guerra, que está sentado como magistrado del Tribunal Electoral, resultado de un acuerdo de medianoche entre la presidenta de la Corte y el señor Benicio Robinson para que pusieran al señor Guerra, que obedece ciegamente a lo que Robinson. O sea, el señor Robinson, como ha ocurrido también en otras sociedades, para que la gente no se sienta tan incómoda, pero eso no quiere decir que hay que seguir complacientes y silentes frente a esta actuación, es hoy por hoy una especie de cuarto poder político en el país. Y él está en un afán de que se logre remover al presidente Mulino. Él es el encargado por el PRD, que tiene a su gente escribiendo, actuando, financiando, movilizando, con un único propósito, y lo han dicho hasta por escrito, que el presidente Mulino sea derrocado, sea apartado por la vía que puedan. Están intentando ahora por la vía de la confrontación y la violencia, pero muy pronto, el 1 de julio, lo van a hacer a través de la Asamblea, sin duda alguna, o lo van a intentar, al punto de que ya los PRD están escribiendo de que cuando haya elecciones dentro de unos 6 meses, o sea, ellos se están adelantando, tomando sus deseos por realidades. Y el país, que se encuentra en una situación bastante, diríamos nosotros, por un lado podemos calificar de incómoda, otros lo llaman encrucijada, otros lo llaman impas, y yo, sin restarle mérito a los calificativos que se le quieran poner, considero que esta es una expresión adicional, solo que financiada, motivada, aupada, abanicada, del malestar social que venimos arrastrando nosotros, producto de una serie de situaciones que aquí no se ha querido o podido debidamente no solamente analizar, sino corregir. La desigualdad socioeconómica que tanto nos golpea como sociedad, como país, la debilidad tan grande de la sociedad civil. Esta es una sociedad civil no solamente desorganizada, sino que la poca organización que tiene está en su gran casi totalidad manipulada. El descrédito creciente, que no para de crecer, de los partidos políticos, porque ni son partidos ni son políticos en el sentido científico de la expresión. La disfuncionalidad evidente cada vez más de los sindicatos, eh, que es lamentable también porque toda sociedad necesita el derecho a la sindicalización, pero hay que respetar ese derecho, venga de quien venga, con las ideas que tengan. El déficit, si lo podemos llamar todavía así, educacional, ya yo no sé qué palabra me brindaría el vocabulario de la rica lengua española para calificar la situación de la educación en este país, que es extremadamente inquietante y preocupante, pero sobre todo porque no se está haciendo nada, absolutamente nada, ni de parte de los sectores públicos ni de parte de los sectores particulares, para echar a andar los primeros correctivos que sean necesarios. Aquí todo es espectáculo, fanfarria, demagogia, falacia, pero nadie quiere ir. Ni representantes, ni alcaldes, ni gobernadores, ni ministros, nadie quiere ir a tocar el problema como Dios manda, de la educación. Ojo, el titular de uno de los diarios hoy es para persinarse con relación a la corrupción de la Universidad de Panamá a través de sus principales figuras con la construcción del Centro Universitario de San Miguelito. Ahí hay de todo. Pero ¿qué pasa? Que en el Ministerio Público todas las denuncias que se han puesto contra unos malandrines duermen el sueño interno o son engavetadas porque ellos tienen sus fichas ahí también colocadas. Aparte de ese destrozo educacional, la distorsión institucional. Panamá vive una distorsión institucional cada día peor, cada día más grave, y como decía recientemente un artículo del intelectual panameño Omar Jaén, que decía que un tema que cubre transversalmente los demás es el fortalecimiento institucional tan debilitado en las últimas administraciones presidenciales por la irresponsabilidad de líderes políticos. Y esa es una verdad de a puño. Entonces, la desorganización estatal que no se puede acomodar porque el gobierno pasado dejó, la empresa criminal conjunta que nos gobernó dejó
todo el esqueleto bien aferrado a que no se puede. Por ejemplo, usted agarra el ministerio, ¿cómo se llama este ministerio? Desarrollo Social. De ahí sacaron el Ministerio de la Mujer, ilegalmente hablando, porque violaron el artículo 1 de la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social. Pero como Nito quería tener una serie de complacencias políticas, y ahí está. Pero ¿qué pasa? Que ese ministerio no se puede reubicar donde debe estar porque es una ley. Y llevar una ley de reubicación al órgano legislativo ahora mismo sería para que los diputados Hágase una fiesta dijesen, ahí. Uf. dijesen de todo. Entonces, hoy por hoy, proceder a una reorganización del Estado, en mi modesta opinión, es imposible si no se cambia la Constitución como Dios manda. No hablemos del daño tan grande que le ha hecho la descentralización. Ahí están todos los alcaldes quejándose de la desviación de fondos que se produjo en el quinquenio anterior y de la imposibilidad que hay hoy en día, porque esta gente lo que hizo fue una especie de laberinto, de mafá, ¿verdad? Que de tal manera que, por ejemplo, Cortizo nombró miles de personas en su último año. Y de esos miles, si acaso uno, dos o tres pueden ser, diríamos, sacados de un cargo que no deben ocupar porque no llenan los méritos, porque se establecieron toda una serie de procedimientos que hace difícil. Aparte de eso, en mi opinión, que los principales órganos del Estado siguen siendo manejados por Benicio Robinson, Huevito Pineda, Bolota y toda la clique que ellos tienen, no solamente en el, ¿cómo se llama eso? En el órgano legislativo, no hablemos del órgano judicial, la concupiscencia, complicidad con ciertos magistrados, ya lo del Tribunal Electoral se lo dije, ahí anda el señor Junca desesperado porque lo reelijan, ya prácticamente lo único que le falta es dormir en la Asamblea Legislativa para tal propósito. O sea, aquí hay lo que los mexicanos con esa sapiencia que los caracteriza, porque son gente que nos llevan una delantera en todo, aquí lo que hay es un desmadre, un perfecto desmadre. Entonces se quiere que una persona, en este caso el presidente de la República, sea el que arregle todo. Eso es imposible, aquí ni Superman que venga puede arreglar todo, hombre. Ya tenemos que estar dejándonos de esa falsa creencia de que estos problemas se pueden resolver individualmente, o aquí se resuelven de la mayor manera, de la mejor manera colectiva o comunitaria, o nos estrellamos como país, puesto que nosotros no logramos que haya una armonía para hacer interesar a los desinteresados y motivar a la gente que está desmotivada. Y se está produciendo entonces una mezcla peligrosa de abulia con anomia, con una mezcla de proclividad hacia la violencia, la confrontación, el enfrentamiento, en aras de que nos quedemos aquí, pues, y no nos estamos dando cuenta, sin nación, sin país, porque en el terreno nación nosotros hemos perdido mucho identidad nacional y estamos haciendo cosas que no corresponden a los tiempos que decurren y estamos, yo creo, dándole paso mayor a la emotividad y no a la racionalidad, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser emotivos. Claro que sí, la emoción forma parte del ser humano, pero la razón también. Entonces hay que ver cuándo esto le da prioridad una a la otra. Las últimas situaciones que se han dado en Bocas del Toro y Darién son para persinarse definitivamente porque hay una provocación abierta, descarnada, una cosa ya que uno se Bueno, es que pregunta, pero ¿a dónde? lo dicen en voz alta. En la comarca hablan de desvincularse del Estado, Bueno, por ejemplo, o sea, de ese tomarse tipo, las instituciones del Estado, o sea, sedición pura y dura. ese tipo de planteamientos, por llamarlo de alguna manera, de que nos desconectamos del Estado, o sea, cuando en realidad el Estado panameño, primero que no existe como tal, un Estado de Derecho, esa vaina es una ficción. Dos, el Estado ni siquiera ha terminado de llegar a esas comunidades de Gunayala, pero tienen una dirigencia que tiene una serie de, vamos a decir, de hábitos o de costumbres que, bueno, ahora se manifiestan, lo mismo que ocurre en Bocas del Toro. Entonces nosotros no nos queremos dar cuenta de que si aquí no hacemos un alto serio, responsable, actuando pues de la manera más cívica posible, de la manera más responsable, cosa que muchos no quieren hacer porque la sed de poder, ese es el problema, mire, dado que las estructuras de poder son las que son, es decir, heredadas, todas, absolutamente todas heredadas de la dictadura, no hay una que uno pueda decir, no,
esta no, todas están con esa raíz y con esa mentalidad dictatorial, autoritaria. Entonces, no queremos nosotros iniciar como nación, como país, como sociedad, una lucha frontal contra la corrupción, que es la que nos tiene con todas esas veleidades, porque todo esto es pura corrupción, a fin de cuentas. Si usted rasca y rasca, no es que yo me quiero separar del Estado, no es que el sindicato de las bananeras, no, esta es la corrupción en su máxima expresión. Pero la gente le da pena, vergüenza, miedo, temeridad, ¿no? Decir, hey, aquí no podemos seguir con tanta corrupción, vamos a empezar a atacarla. Y no tenemos, hay que decirlo con dolor, ni la voluntad, en muchos casos, de determinadas autoridades que son las que deberían estar de frente contra la corrupción, de frente, sin timidez, sin timidez. Y no tenemos tampoco los instrumentos para que la ciudadanía pueda contribuir realmente a eso. Tenemos, sí, leyes contra la corrupción, dos que son muy importantes, una que deriva del convenio contra la corrupción de la OEA y otra que deriva del convenio contra la corrupción de la ONU, pero no los usamos. Que lo mismo nos ocurre con todo lo que la UNESCO nos dice en materia de educación. Aquí nadie lee qué dice la UNESCO, ni en el Ministerio de Educación, ni en ningún lado. Entonces estamos en una situación verdaderamente grave, porque hay una serie de gente que está disfrutando una serie de privilegios increíbles. ¿Y quién es el que presenta el mayor obstáculo para eliminar esos privilegios? Otros privilegiados, que es la Asamblea Nacional, que es el órgano judicial. Entonces, pretender, y lo digo con toda responsabilidad, don Guillermo Ruiz, pretender que el presidente, que en este caso es el señor José Raúl Mulino, pueda hacerle frente a estas cosas, es una equivocación mayor y que nos revela hasta dónde nosotros todos nos hemos corrompido pensando que lo que nos corresponde hacer a todos y cada uno, individual y colectivamente, se lo queremos pasar a otro para que sea el que lo haga. Yo creo que esa encrucijada, ese impasse, ese callejón en que nos encontramos, yo no estoy diciendo que sea sin salida, pero la salida, cualquiera que ella sea, que las hay, si hubiese la voluntad, tiene que ser democrática. Usted no puede pretender solucionar situaciones antidemocráticas con acciones también antidemocráticas. Ese es un error que venimos cometiendo desde que cayó la dictadura y decidieron en aquel entonces los partidos políticos, todos sin excepción, quedarse con este estatuto constitucional que nos trae por la calle del Calvario, y que lo más triste de esto es que muchos no lo quieren aceptar, no lo quieren ni siquiera debatir, sino todo lo contrario. Todas estas acciones que se están dando, fíjense que hay un hilo, ¿cómo se dice? Un hilo conductor de todos. Todos los que están en los que están son la gente que no quiere cambio constitucional, ya sean individualidades o colectivos. Claro, porque sienten que es que buscan el poder precisamente para disfrutar de los placeres económicos que les da la Constitución. Entonces, haga usted la lista así, negro sobre blanco, con nombre, apellido y apodo, o con la denominación de los colectivos que andan en esto, y fíjese que no hay uno solo que haya levantado su voz en las actuales circunstancias para decir, señores, sin dejar de abogar por nuestros derechos, porque nadie está pidiéndole a nadie que deje de abogar por sus derechos, usted está pidiendo que se haga, pero dentro de una serie de situaciones de senderos de convivencia pacífica, pero no hay uno solo que diga, no podemos descuidar el cambio constitucional. Y yo se lo digo porque yo lo estoy constatando a diario, ¿no? O sea, yo no estoy en una esquina viendo lo que está pasando, yo no soy un espectador. Con todo respeto, nosotros estamos actuando como lo hemos hecho a lo largo de las últimas 5 décadas, abogando por un proceso constituyente originario, y felizmente, y espero después poder explicarle cuando usted me pregunte, y felizmente estamos encontrando un eco extraordinario con motivo de la alfabetización constitucional de una manera muy especial y esperanzadora en los jóvenes. Porque los adultos y adultos mayores con los cuales hemos estado hablando en distintas dependencias públicas o empresariales o lo que usted quiera, no están, y le voy a decir, no es que no están en Bosnia. Bueno, pero se refiere pero la es que, participación. doctor Bernal, es que el trabajo que hizo los 21 años de dictadura está ahí. Aquí hubo una generación, varias generaciones completas que se acostumbraron a el telefonazo, a quien tú conoces, qué influencia tú tienes por ahí, ese tipo de cosas, y no lo quieren cambiar.
O sea, el lenguaje del juega vivo y el lenguaje de la corrupción. Corrupción son ellos, juega vivo es mío, eso está bien. Y no lo quieren cambiar, no les interesa. Es una generación que lamentable. Pero ¿qué pasa? Esa generación ahora le quiere enseñar a la nueva a ser peor. Y eso es lo que pasa. Yo me quedo con el mamotreto de la Asamblea Nacional de agarrar, después que se presenta la ley, y eso incluye viejos y nuevos, a pasear a la gente del Seguro Social por todo el país, por todos los circuitos de que para discutir. Y ahora todo el mundo dice que nadie se enteró, que yo no sabía, que porque no me tomaron en cuenta. Pero si te pasaron 2 meses discutiendo con los diputados, que ustedes lo eligieron. Lo que pasa es que aquí, en vez de caminar hacia un proyecto nacional, como hace toda sociedad responsable, aquí todo el mundo anda con su agenda debajo del brazo, que me recordaba a mí después de la invasión un poco de genízaros, criminales, delincuentes de la dictadura, que cuando vino la invasión, aparte que salieron huyendo la gran mayoría, los otros se metieron una Biblia debajo del brazo y usted los veía con una pose santificada. Algunos se metieron a pastores, como otros lo están haciendo ahora, ¿no? Salieron pues a cubrirse de ese tipo de prácticas irrespetuosas con las religiones o con las creencias de fe o de culto que puedan tener. Entonces, como cada quien anda con su agenda, nadie quiere caminar hacia una agenda nacional. Ahí es donde yo digo, la identidad nacional anda bien fea. Entonces, eso permite que, como dice el refrán, de fuera vendrán y de tu casa te echarán. Entonces, los de fuera, ¿verdad? Están llegando con pretensiones abominables e irresponsables a decirnos que queremos esto o me das esto otro o queremos esto, etcétera, y nos están desmembrando. Tras que ya estamos totalmente desmembrados por mil razones, como diríamos institucional y constitucionalmente, entonces los restos que quedan están en una situación cada vez más. Esto es muy serio y es muy triste porque no es que uno sea pesimista, no, todo lo contrario. Yo me manejo, como se lo he dicho a usted varias veces, con la consideración de que el pesimismo de la razón es el optimismo de la voluntad. Racionalmente, esto tapa a los tigres, pero yo quiero seguir creyendo que con un poco de voluntad ciudadana se pueden hacer las enmiendas posibles a pesar de los pesares, a pesar de que hay gente dedicada 24/7 a destruir. El problema no está en la gente que quieren destruir, el problema está en que quieren destruir sin querer construir. Ese es el punto que nosotros no aceptamos. Tú quieres destruir algo, pero tienes que ofrecer la alternativa, la construcción, ¿verdad? Si yo digo hay que acabar con el Estatuto Constitucional del 72, es porque considero que podemos darnos una nueva estructura, un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, que es lo que los que andan en lo que andan no quieren. No hay uno solo que quiera que cambien las estructuras jurídicos, sociales, económicas, laborales, políticas, educativas y culturales de este país. No, y la verdad es que así, así no se puede. Pero bueno, doctor Vera, el problema es que si uno lo dice, entonces le caga pelonera, ¿no? Bueno, que pelonen todo lo que quieran. Uno cuando tiene principios no salta las verjas de ningún sitio, los defiende. Doctor Bernal, permítame irme a la pausa para continuar aquí hablando con usted en la mañana Ancón, un día soleado en los 92.1 FM y radioancon.com. Doctor Bernal, para finalizar el tema, estábamos viendo esa necesidad de poder que no se acompaña con un plan, un programa o algún tipo de, no sé, de ideas. Usted ve que Martín Torrijos quiere ser presidente de nuevo, Ricardo Martinelli quiere ser presidente de nuevo, hasta Juan Carlos Varela ya anda por ahí que quiere ser presidente de nuevo, que ya es bastante decir. Ricardo Lombana se quiere postular por tercera vez. O sea, da la impresión de que... pero cuando usted pregunta ¿para qué?, no hay forma de que le den una respuesta. O sea, es llegar y obtener el poder y bueno, con los resultados que ahí están, ¿no? Una deuda que crece exponencialmente ahora y una situación económica del país precaria. Es un país que tiene tantos ingresos. Los vicios del presidencialismo no han sido lo suficientemente conocidos y estudiados y analizados para poder ser corregidos. Y eso que usted acaba de señalar, la lista es más larga. La lista es más larga. Yo creo que la lista da ya por 15 personas que quieren o pretenden o aspiran o suspiran. Yo diría más bien suspiran. Pero como aquí no se quieren hacer los correctivos, pues entonces entre suspirantes y suspirantes nosotros no vamos a poder salir adelante como nación, como sociedad.
hay también una pasividad no solamente en el sector público de los servidores, sino también en el sector particular, privado, puesto que como que ellos se han mudado a otro país. Ese es el problema, que hay el país, como diría Gaitán, ¿no? El país nacional y el país político. El país nacional sigue viviendo porque en este país, como decía el Papa Francisco, hoy ausente, hay mucha nobleza. Entonces, la gente que trabaja de verdad sigue trabajando, la gente que suda la gota gorda la sigue sudando, la gente que es honrada y honesta lo sigue siendo a pesar de las tentaciones que se multiplican a diario. Pero el país político o politiquero, yo diría más bien, porque el sentido de político yo creo que hay que respetarlo cuando se cree verdaderamente en que la política es una ciencia y no un capricho. El país politiquero, pues mire, va por una quincena de aspirantes, estamos apenas, el actual gobierno no ha cumplido ni un año, y hay muchos que se han propuesto que no lo cumpla. La pregunta es si se lograrán salir con la suya porque hay muchas fuerzas internas y externas interesadas en que eso pase. El debilitamiento de Panamá como país favorece no solamente a organizaciones criminales que están aquí instaladas o que desean instalarse, sino también a factores de poder externo, muchos de ellos conocidos y otros nuevos, que han llegado a nuestras playas con una cara de inocencia, pero con una maldad, ya diríamos nosotros, tradicional. Entonces, en este camino, cuando uno dice estas cosas o uno trata pues de creer y querer a este país, te voy a confesar, pues va uno perdiendo gente que se decían amigas, ¿no? Gente que se decían que lo apreciaban a uno y lo que están demostrando con su actuación es que nunca ha habido aprecio ni amistad, sino simplemente algún tipo de interés bastante interesado. Pero bueno, esos son gajes del oficio y hay que seguir adelante. Yo no voy a dejar de creer que Panamá puede mejorarse, pero yo no creo, debo decirle que yo no creo en que las salidas que están dando algunos en las redes a dos voces, o algunos que quieren tocar el piano a seis manos, no a cuatro ni a dos, sino a seis manos, las están brindando porque la salida tiene que venir realmente de un proceso democrático, democratizante, y la salida no puede ser regresiva, o sea, no podemos regresar ni a la represión, ni a la violación de derechos, como quieren algunos, que no se esconden también para exigirlo prácticamente y hasta darle un barniz de, ¿cómo se llama? Jurídico, ¿no? O sea, esa gente que quiere que aquí se aplique el artículo 55 de la nefasta constitución política todavía imperante, hay que persignarse, porque a esa gente hay que tenerle mucho cuidado. El artículo 55 hace rato que fue desechado por los progresos que ha alcanzado la sociedad interamericana en materia de derechos humanos, y usted no puede andar por ahí pidiendo que se conculquen las libertades básicas o las garantías individuales y sociales. Usted puede tomar medidas restrictivas, etcétera, pero esas cosas no. Pero hay quienes están abanicando que eso se dé con todo lo que eso traería de secuela. Hay comportamientos que francamente no son propios en una sociedad del siglo XXI, una tosudez, un sectarismo, un dogmatismo, y no porque no estén de acuerdo con, porque derecho a estar en desacuerdo y a disentir, yo creo que eso es lo más sano que puede tener una sociedad. El problema es cómo tú vas a hacer uso de eso. Lo que está pasando en Boca debería preocupar a más de uno, que no está preocupado en lo más mínimo, ¿verdad? Porque se ha ido creando, por así decirlo, un abismo ficticio entre esa provincia y el resto del conglomerado nacional, ¿eh? Entonces, eso es aprovechado por la gente que está financiando la situación allá en Bocas del Toro, que no es un secreto para nadie. Lo mismo que Darién, ¿eh? O sea, es curioso porque son dos provincias en las cuales, si nos ponemos finos, podríamos decir que ni siquiera hay estado. ¿Qué estado hay en Darién? A ver, ¿ah? No hay ningún. Al punto que no está la Policía Nacional, está directamente Senafrón. Ah. Bueno, para empezar. Entonces, esas cosas no se están viendo y también hay que decirlo alto y claro. Mire, es muy dañino lo que están haciendo las televisoras privadas en este país. Es verdaderamente dañino. La gente no se atreve a decir nada, pero esa gente no está en buen plan con este país. Yo creo que están con una manipulación extremadamente dañina. Igual que otros medios que donde reciben un par de reales, ¿no? Saltan se cambian de todo, ¿no? O sea, es lo que está pasando aquí requiere un trabajo de orfebres
fíjese que digo orfebres en plural, no en singular. Yo considero una irresponsabilidad de los factores reales de poder de este país insinuar, pretender o querer obligar a que el presidente de la República solito pueda remediar una situación. Eso verdaderamente me parece a mí, por decirlo menos, inaceptable, pero bueno, se agarran de eso y van y vienen los insultos, las procacidades. Mire, las cosas que se están diciendo en las redes, yo no sé dónde están las autoridades competentes en este país, llámense jueces, llámense fiscales, personeros, pero yo estoy seguro que si a mí se me ocurriese en su programa ahora, que es el único en que a mí me dejan hablar, ¿verdad? En que yo viniera y dijera que José Raúl Mulino es esto, aquello, lo otro, y le meto 4 adjetivos calificativos, tenga la certeza que a los 15 minutos están tumbando la puerta de mi casa todos los fiscales, personeros y autoridades de este país, porque así son. Pero para lo otro están de brazos cruzados y eso también tiene enojada a la sociedad. ¿Qué hacen Gaby, Nito y un montón de gente de la empresa criminal pasada todavía caminando por las calles de este país como si fueran dueños y dando lecciones? ¡Ja! Por favor, y con pretensiones. Ave María Purísima, cuando yo escucho a Benicio, las cosas que dice cualquiera creería que él es el rey de la ética o de la moralidad de este país, pero no se les puede hacer nada, pues, porque ellos están cubiertos por un estatuto constitucional que establece que los diputados son impunes para todo, para todo. Y cuando digo para todo, es hasta para cuando un diputado atropella a alguien y lo arrolla y lo deja hecho un etcétera, después simplemente dice, no, yo no pago, yo no doy, yo no voy, y así se queda. Aquí están pasando cosas que va, eh, un sistema dañado y dañino. Hoy por hoy, cada día que pasa peor porque esto en lugar de, digamos, de hacer los correctivos, nadie quiere hacer un alto, nadie. Todo el mundo pone Lo, condiciones, como quien dice, inamovibles. lo que pasa, doctor Bernal, es que yo me he dado cuenta que las campañas políticas son para comprar a la gente para que vaya a votar. Y ya cuando esté ahí, vote por lo que le dé la ¿Ya? gana. Pero aquí hemos querido hacer una democracia ficticia con esto de que, bueno, votan el 80%. Ahora votó un montón de gente. Mira cómo votaron. ¿Pero qué están votando? ¿Cuál es la calidad del voto? ¿Ah? O sea, la gente sabe por quién está votando. La gente no tiene idea, doctor Bernal. O sea, comienzan a señalar diputados que ellos mismos eligieron. Y tú le preguntas, pero tú no votaste por él. Es que yo no me acuerdo. ¿Y para qué fuiste a votar? Ah, bueno, pero es Sí. que mi vecino me llevó. O yo fui con el grupo, mi familia, todos fuimos. O sea, arman la fiesta electoral, pero para hacer la fiesta nada más. Pero las consecuencias de la misma, entonces, no da. Yo tenía aquí una tertulia y yo le preguntaba a varios que participaron en varios torneos electorales, ¿tú estás seguro que a tu candidato ganó las elecciones o perdió las elecciones? Y casi todo el mundo me dijo, no, yo tengo mis dudas. Es que hace rato el árbitro dejó de ser árbitro. La Corte Suprema de Justicia terminó siendo el árbitro del último torneo electoral. Entonces, ¿para qué tenemos el otro árbitro? O sea, hay un montón de cosas constitucionales que hay que revisar con urgencia y yo estoy casi seguro que además de lo que usted acaba de decir del tema delictivo, que podría estar contaminando todo el ambiente en Panamá, eh, también hay un tema de que no se quiere que aquí se revise la Constitución, doctor Bernal. Yo creo que ese es realmente lo que hay detrás. Obligar a este gobierno a que salga lo más rápido posible para que olvide el tema de tocar esa constitución y que termine siendo un estatuto en el cual se acaben los fueros y los privilegios de este país. Bueno, Realmente. yo creo que, vamos a decirlo de esta manera, sin querer queriendo, usted ha dado en el clavo. En el fondo, por no decir que de arriba abajo, de abajo arriba, de parte de algunos, lo que no se quiere es que le toquen su ídolo, su ícono, que es el estatuto constitucional impuesto, y por eso la rabia con la que están actuando, el odio con el que están saliendo, porque eh, no quieren, ese es el trofeo de guerra. Lo han logrado mantener 53 años y ahora, cuando se les dice vamos por un cambio constitucional, dicen nananina, aquí ñagare, de ninguna manera, porque ese estatuto constitucional es la matriz de la corrupción y de la impunidad. Si usted se le quita, se les derrumba. Es como si aquí, vea, se lo voy a decir así en strike, si aquí se decidieran a decir una vez por todas la verdad sobre el caso Gallego, se les viene abajo todo, absolutamente todo, sobre todo al PRD y a sus satélites.
Por eso es que andan escondiendo los restos de gallegos desde hace ya 20 años que se sabe que los tienen. O sea, y así es ahora con esta constitución. Eso yo lo tengo clarito. Pero la satisfacción que nos da es ver a estos jóvenes que no están todavía, y ojalá que nunca, penetrados o mancillados por la corrupción. La esperanza con la que ven este país. Yo llevo 3 días seguidos, lunes, martes, miércoles, dentro del marco de la inducción a los que están participando en el concurso 20º nacional de oratoria, que son más de 2.000 estudiantes, dándoles conferencias y charlas. Mire, la cantidad de preguntas a esos muchachos, la madurez de sus preguntas, su entusiasmo, su visión. Del primer día, lunes, con Panamá Centro, no sé cuántas escuelas, y sobre todo públicas y privadas, más de 66 preguntas. Los muchachos se levantan, salen en fila, dan la cara. Yo voy a la mayoría de las entidades públicas, no preguntan ni la hora a la mayoría de los servidores públicos, hombre. Entonces tuvimos que poner un código QR para que preguntaran sin que se sepa quién está preguntando, porque hay un miedo. Mientras que estos pelados, lunes, martes, el martes en Panamá Norte, que se llama, el miércoles en Arraiján, el miércoles fue una cosa, ya más de 100 preguntas, una cola larguísima de estudiantes preguntando, diciendo su nombre, su colegio, dando la cara, pero llenos de esperanza y de fe de que este país se puede cambiar. Y preguntas extremadamente interesantes y de actualidad. No crea que algún temor en preguntar por qué esto, por qué el otro, que si la 462, que si la... No, muy alentador, por lo menos, para quienes como parte de la Secretaría Presidencial para los Asuntos Constitucionales y esto del proceso constituyente, extremadamente esperanzador. Entonces, eso es algo que yo comparto con usted y su audiencia para decirle, mira, estamos aprendiendo una lección de el eslabón más débil de la cadena de la población panameña, que siguen siendo los jóvenes, que están siendo ultramaltratados por las estructuras de esta sociedad que no los quiere dejar que se superen y aprendan. Miren de la desgracia que vive la educación de este país. Nunca antes, creo yo, habíamos caído tan bajo como estamos cayendo ahora. ¿Producto de qué? De la corrupción. De la corrupción. Cada día me convenzo más, claro, de la corrupción, don Guillermo Ruiz, de la mano de la impunidad, porque la una no puede caminar sin la otra. ¿Por qué usted cree que Gaby, Varela, el otro, Nito, y los ministros de la empresa criminal andan por ahí muertos de risa y burlándose y sacándole la lengua a uno cuando lo ven en la calle? Porque se saben impunes por un sistema que no ha sido hecho para perseguir ese tipo de práctica, y por un ministerio público que ni para adelante ni para atrás. Y eso le está haciendo daño y la población está airada. Es por eso también. Hay sectores que no han caído en la violencia, hay sectores que no han caído en el extremismo que de querer la confrontación, pero que están sumamente disgustados, sumamente, como diríamos nosotros, decepcionados de ver que no hay una actuación de las autoridades competentes, de ese órgano judicial cada vez más putrefacto, inactivo y dañino, a través de tantas cosas que aquí le hemos conversado con usted. Entonces este país necesita un estremecimiento, pero no violento, no violento. Y que digan lo que digan, porque cuando uno habla de no violencia, no confrontación, entonces dice, pedazo de cobarde quien te ve ahora. No, esto no es una cuestión ni de valentía ni de cobardía, es de sensatez. No queremos ser sensatos y queremos estar exigiendo a sabiendas de que no se va a lograr. Mire, el error procedimental y metodológico, ojalá que no me mienten la madre por decirlo en strike, se pide la derogación de la 462. ¿Quién ha dicho que Mulino puede derogar? A ver, vayan a la Constitución esta putrefacta que tenemos, ¿qué es lo que dice? ¿Quién deroga las leyes en este país? Es la Asamblea. ¿Dónde están los 48 que votaron a favor de la 462 en las manifestaciones en contra de la 462? La mayoría, salvo unos que otros que han dado la cara para... O sea, entonces es una descomposición atorrante y, como le dije la semana pasada, al final del camino nos están esperando sentaditos, y cuando nos entren a trompadas, trompadas con U, entonces no nos quejemos porque va a ser demasiado tarde. Bueno, lo que pasa, pero doctor Bernal, también es que esta gente no son muy valientes tampoco. Bueno, mire lo que pasó con el memorándum de entendimiento. Todos salieron a rasgarse la vestidura, a hablar de nacionalismo y de cómo era posible, hasta que comenzaron a sacar listas de gente que quedaron sin visa, que ya va por la segunda lista,
y se acabó. Nadie más habla del tema, ni en medios de comunicación siquiera. Nadie más habla del tema, porque son valientes hasta ahí. ahí se les acaba la valentía. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Cuando el Ministerio Público finalmente ponga la ley en la mesa, vamos a ver quién es de verdad. Pero el problema es que, como claro, el Ministerio Público desapareció, por supuesto que todos andan muertos de la risa. Aquí hago lo que quiera, voy por ellos. Y por delante se va el Estado de Derecho. Esa es la tragedia. Y una tragedia que puede convertirse casualmente en tragedia, y valga la redundancia, porque nosotros estamos viviendo una farsa en ciertas cosas. Y dice un viejo, digo, un añejo ya no existente, claro está, filósofo, que decía que la historia se repite una vez como farsa y otra vez como tragedia. Entonces ahora mismo el escenario está en la farsa, pero llamando a la tragedia, Sí. porque es ahí donde pescan, como dicen, ¿no? Ganancia, en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces están revolviendo y revolviendo y revolviendo, pero ¿para qué? ¿Para pescar qué? Hombre, como lo han dicho con su lenguaje corporal y con toda una serie de gestos, a ver cómo, como dice el otro, recuperan el poder, porque aquí todo el mundo quiere recuperar. Trump quiere recuperar el canal. Los fracasados quieren recuperar el poder. Entonces estamos en manos de gente que con esa mentalidad de recuperadores, en realidad son verdaderos destructores. Doctor Bernal, yo ya estoy convencido de que la única forma de salir de esto es con un documento constitucional sencillo, pero claro, que ponga orden en un país Mire, pequeño con muchos ingresos. ¿Cómo le yo está voy a decir yendo algo. cómo le está Sí. yendo realmente con eso? Bueno, como le decía, yo estoy más que entusiasmado, pero no de ahora. Llevo décadas, pero ahora estoy más entusiasmado que nunca antes porque estoy viendo en los jóvenes un interés que no he visto en los adultos y adultos mayores en la gran mayoría de casos. Y estamos trabajando duro, no con todas las herramientas que se requieren, ignorados por la mayoría de los medios de comunicación, que eso ya solo da un saborcito a lo que realmente pretenden. Pero yo creo que esto de la alfabetización constitucional con el apoyo, por ejemplo, del concurso de oratoria y también con el quinto foro jurídico que se va a llevar a cabo en David los días 12, 13 y 14, que también tiene como tema, como lema la alfabetización constitucional. Hombre, sin prisa pero sin pausa vamos caminando, don Guillermo Ruiz, con la esperanza pues de que poco a poco, tratando de sembrar todos los mecanismos democráticos donde podamos, yo diría que vamos bien. Vamos bien porque mientras haya oídos que presten atención, mientras haya ojos jóvenes y mayores que quieran ver y lenguas que se quieran soltar a favor de la necesidad de un proceso constituyente, y con su permiso y el de su audiencia, me permitiría sugerir, digo, es una sugerencia, que no ahora no vayan a saltar. Yo diría que ese programa de transición que no se supo tener cuando cayó la dictadura, de transición hacia la democratización, frente a la coyuntura actual, podría abrirse si aquí por lo menos conversásemos en torno a la viabilidad de poner a regir por un periodo definido mientras se van armonizando las cosas, poner a regir la Constitución del 46. Yo sé que algunos me dirán que de todo, pero lo digo con una visión constitucionalista, hacer 35 años después lo que no hicimos cuando llegó la invasión y que se pidió ardientemente. Eso nos serviría de transición para caminar hacia una nueva constitución, pero eso requiere de una voluntad terrible. Entonces, mientras salen a atacar la idea, yo solo pido que leamos la Constitución del 46. Leamos cómo fue que llegamos a ella. Es que Aprendamos lo que ella nos enseñó. la constitución del 46 fue un proceso con constituyentes electos y que además le brindó un espacio de estabilidad a un país que nunca lo tuvo. Recordemos que Bueno, antes de 1968 aquí se entregaba el poder a quien lo ganaba, pero mire, ¿qué hace usted? secuencialmente. ¿Qué hace usted? Y perdone que le interrumpa, en un país cuando usted tiene un tribunal electoral que en medio de un concurso nacional de oratoria
se salen con un concurso de no sé qué cosa, de que o sea, la desviación. ¿Qué hace usted con un tribunal electoral que nos hace señas, ¿cómo se dice?, de gestos, de todo, para decir que no van a permitir una nueva constitución? Por favor, pongamos atención a los muros que se están edificando para que este país se estanque y se termine de dañar. Tenemos que abrir los ojos. Es el instinto de supervivencia animal, doctor Bernal. Exactamente, exactamente. Y en eso están con todo, ¿ah? Están inventando cuanta cosa, trayendo gente de fuera a hablar hierbas aromáticas, porque no quieren escuchar los de adentro, Sí, pero porque no quieren ojo con quién entender. están Ahora, trayendo, ¿ah? Porque están bueno, trayendo unos pensadores sí, totalitarios también. Ojo con eso, bueno, ¿ah? Yo vi unos nombres por ahí que me quedé pensando, yo, bueno, estos son los guardianes de la democracia. no, hombre, no, estamos dañados, estamos demasiado dañados y no queremos romper el daño. Hoy yo recibí un golpe fuerte, a pesar de que sé cómo anda esa Universidad de Panamá con esos titulares de la prensa de la Zuleta, y entonces uno se queda diciendo tantos años denunciando estas cosas y no le prestan atención. Ahora ya es tarde, ya es Sí. demasiado tarde, creo yo, para ciertos correctivos en determinadas instituciones. Bueno, yo cuando dije lo que dije, que me saltaron, a mí ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me llamó la atención de ese tema de la universidad? Que no me saltaron la Universidad de Panamá solamente, sino medios de comunicación. Medios de comunicación con nombre y apellido. No estoy hablando de tres payasos en internet. Estoy hablando de medios de comunicación que yo he defendido y que lo sigo defendiendo. Que se vinieran sobre mí, me quedé pensando, oye, este negocio tiene que estar bueno, ¿ah? Aquí este entramado tiene que estar muy bueno para que Bueno, tanta gente sienta de que son sus intereses los que están en peligro. Yo claro, lo que creo, pasa es que cuando usted se mete en ciertas planillas y ve lo que están recibiendo ciertos, entre comillas, periodistas, y de parte de quién, bueno, usted se acuerda que en el gobierno pasado llegó en comisión legislativa de presupuesto, se denunció la existencia de unos 180 comunicadores en radio, analistas, no sé qué, locutores, que cobraban por hablar, pues. Y que el propio gobierno lo salió a través de sus diputados, salió a respaldar. Es por eso que usted ve, doctor Bernal, que hoy por hoy temas como lo que pasa con China, por ejemplo, desaparecen. China es un país increíblemente democrático, según los medios de Panamá. Aquí no, ahí no pasa nada, todo el mundo, todo está bien. El doctor Bernal está trabajando en temas constitucionales, eso desapareció, eso no está en ningún lado, nadie habla de eso. No sale ni en glosas para darle plomo, nada, como si no existiera. Entonces usted ve que no es que hay un entorno de pensadores, no, no. Hay una masa uniforme que se le dice es por ahí y todos por ahí. Y eso es grave para un país, porque eso es totalitarismo, doctor Bernal, disfrazado de democracia. definitivamente. Entonces, esa situación también nos impide tener una mayor y mejor visión de lo que está pasando en el mundo. Como por ejemplo, aquí no se está analizando todo lo que está pasando, por ejemplo, entre Mr. Trump y Mr. Musk, que aquí lo habíamos adelantado con usted, ¿se acuerda? Que le Sí, sí, dije, sí, eso, claro. ese amor no va a durar mucho. Y no nos Exactamente. estamos dando cuenta de las repercusiones que eso puede tener con nosotros. Entonces, estas purgas que se están dando, que no son nuevas en la política, acuérdense que la historia está llena de purgas. Sí. Entonces, es interesante que, como dice un viejo refrán por ahí, hay personas que piensan que serán capaces de cabalgar al dragón y acaban siendo quemadas. Sí. Ahora, el dragón sigue andando Sí. y tiene enfiladas sus llamaradas hacia un paisito que, como diría el otro, de cuyo nombre no me quiero acordar. Hay que tener cuidado y estar pendiente de lo importante y no de lo secundario, que es como nos tienen, Efectivamente, mirando lo de lo secundario y para que no darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Doctor Miguel Antonio Bernal, ¿qué actividades Dígame. tiene este fin de semana con su secretaría? Bueno, este fin de semana tenemos una actividad de reorganización interna para poder seguir afianzando los comités que estamos creando en Chiriquí, en Herrera, en Los Santos. El comité de Herrera está funcionando, está trabajando arduamente y tenemos por delante entonces, como le decía, el foro jurídico que es sobre la alfabetización constitucional los días 12, 13, 14 en la ciudad de David, Chiriquí. Y tenemos también una serie de actividades para la semana entrante
entre las cuales pues ya se las mencionaríamos, que son conferencias, charlas. Tenemos un mes de junio bastante cargado, si me lo permite, porque vamos a tener charlas en distintas dependencias también, como lo son en la Contraloría, entre otras. También las actividades que vamos a tener en ciertas instituciones educativas, privadas, particulares. También reunión con la sociedad civil el día 17. En fin, vamos con todo, mijo. Mientras se pueda, no vamos a desmayar y sobre todo llenos de esperanza y de fe y confianza cuando hemos tenido, como les decía, estos 3 últimos días la oportunidad de compartir con jóvenes que verdaderamente, pues, espero no equivocarme, no creo, dan a uno el aliento necesario para estos menesteres. Nada más que para finalizar, usted hablaba de quienes creen que pueden cabalgar el dragón del poder. Sabe que con lo de Elon Musk y Donald Trump va a pasar desapercibido el cambio de dirección en el diario El País en España, que lamentablemente por intereses políticos se puso al servicio del partido de gobierno actual en España como un panfleto de propaganda política, hasta que el gobierno terminó peleándose con la junta directiva del Grupo Prisa. Y ahora ya no son amiguitos, y la primera víctima es la directora del periódico. Para que tengamos muy claro todos, también acá, que el dragón sigue andando, como usted dice. Así es. No solamente pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Hay una foto famosa de Stalin, que salían 6 personas y al final la foto quedó solo él. Así mismo es, la fueron borrando la historia. Uno por uno, Plejánov, Kameniev, Trotsky. Todos. Quedó solo él en la foto. El mismo. Aquí hay mucha gente que todavía sigue creyendo en él. Sí. Desgraciadamente. Pero es bueno, el problema es no leer, ¿no? Digo yo, no querer aceptar la realidad. Doctor Miguel Antonio Bernal, le deseo un excelente fin de semana y ojalá tenga más éxito con esa necesaria actividad que está haciendo usted. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y un saludo para usted, su equipo y su distinguida audiencia. Tenemos que conversar para ver si a final de mes entonces hacemos acá el ejercicio esta hora y la próxima para que sea amplio. Usted nada me avisa y estamos para servir. Así mismo es. Doctor Miguel Antonio Bernal, muchísimas gracias. Cuídese mucho. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, secretario de la Secretaría de Divulgación Constitucional, aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Radio Ancon, Panamá. Así suena Cristalina con gas, refrescante, burbujeante y 100% retornable. Regresa tu sifón vacío en nuestros puntos de venta o afíliate a domicilio llamando al 6948-1820. Cristalina con gas, 100% retornable. Suena bien. Ponte al día de lunes a viernes desde la 1 de la tarde.